Lo dijo en la primera hora. 7:10 en la mañana. Entremos en materia. Vamos a seguir en la tónica de lo que estábamos hablando. Le agradezco la generosidad a Nelsa Curbelo, activista de los derechos humanos, una persona que a lo largo de su vida ha tenido una impecable trayectoria, una impecable hoja de vida, desde el punto de vista justamente de la defensa y del impulso a los derechos humanos. La tenemos a Nelsa Curbelo, ya la tenemos a Nelsa Curbelo. Correcto, ahí tenemos a doña Nelsa Curbelo, activista que está con nosotros. Nelsa Curbelo el fin de semana participó de algunas reuniones a propósito del estallido de esta crisis del sistema carcelario, pero fundamentalmente lo expresado en la penitenciaría del Litoral. Le saludo a doña Nelsa Curbelo, bienvenida, buenos días, ¿cómo está usted? Muy buenos días, bien, muy bien, en este momento bien. Se me cayó una ventana encima con todos los vidrios incluidos, pero ya estoy bien. Pero está bien, se le cayó ahorita. Estoy bien. No puede ser, pero está bien. Estoy bien, ya estoy bien. Bueno, por su sonrisa quiere decir que al mal tiempo buena cara, Nelsa. Gracias, Así es. Gracias por atendernos. A ver, entremos en materia. ¿Cómo evalúa usted lo ocurrido la noche del viernes y madrugada del sábado en la penitenciaría? Las reuniones que entiendo, usted participó el último fin de semana con varias autoridades tratando de sumar esfuerzos para buscar una solución y los anuncios generados ayer por el presidente Lasso. Nelsa, el país escucha. Bueno, muy buenos días con todos. Muchas gracias por darme un espacio, pero ahí vamos a ir pensando juntos, iba a decir. Primero, la crisis carcelaria es una crisis que se está incubando desde hace mucho tiempo y que ha hecho erupción, diría yo, un poco como ese volcán de Palma, ¿no es cierto?, de las Canarias, y que sorprende sin sorprender, porque esto era una crisis y una guerra anunciada. Segundo, me parece que para poder hacer frente a esta crisis que tiene múltiples aspectos, múltiples ángulos, hay que empezar primero por parar la guerra que está planteada adentro y parar la violencia, porque no se puede, cuando hay un incendio no se puede ponerse a sentar a pensar y filosofar sobre las causas del incendio y no sé qué. Hay que parar el incendio y después vemos cómo organizamos una respuesta un poco coherente frente a una problemática que va a requerir procesos y tiempo. Y después hay algo que ya se dijo y que el país lo sabe y que creo que está tomando conciencia cada vez más clara, que no es solamente una crisis a nivel de cómo funcionan las cárceles o cómo no funcionan, sino que también está atravesada por el narcotráfico, y el narcotráfico es una realidad que este país ha ido cerrando los ojos, a pesar de que sabe que existe y que tiene años, pero de repente se da cuenta que, creo que ya es una experiencia colectiva, de saber que es una realidad que atraviesa toda la sociedad, que atraviesa todas las instituciones del Estado, porque están infiltradas, y a veces en sus rangos más altos. Es decir, frente a esto hay que tener una respuesta común, una respuesta desde todos los ángulos de lo que hace gobierno en este país, desde todas las instancias, y también desde la sociedad civil. Frente a un panorama así, porque en realidad, a mi manera de ver, es una guerra. Es decir, nosotros en las cárceles tenemos un Estado que se gobierna solo, que tiene leyes, que paga impuestos, que da trabajo, que castiga y que desconoce al Estado real, que manda adentro, y dentro de la cual el Estado nuestro, el Estado país, el Estado que nos gobierna, no tenía las respuestas ni el conocimiento adecuado para hacer frente a eso. Frente a este globo que nos estalló en la cara y en las manos y en el cuerpo, y que lastimosamente tiene tantas víctimas a todos los niveles, bueno, hay que orquestar una respuesta conjunta, y cada uno tiene que hacer lo que tiene que hacer allí de lo que tiene que hacer, porque esto es como los patios un patio que tiene baldosas, tiene muchas baldosas y todas forman el patio. Aquí cada uno va a tener que hacer lo suyo, aún desde la casa, aún desde donde vive, y aún los que tienen responsabilidad de la guía de conducción del país, ni hablar. Pero es una crisis sistémica, absolutamente sistémica.
Correcto, Nelsa, buenos días. Le saluda Belkis Sánchez. Yo quisiera profundizar en algo que usted acaba de decir, porque ha manifestado que no hay que filosofar tanto en lo que, en qué es lo que lo está provocando, hay que parar el incendio, dijo usted, y luego ver respuestas coherentes. Pero ¿cómo actuar en ese sentido de manera que no nos veamos abocados a simplemente dar respuestas coyunturales sin ver el fondo, siendo que esta es una realidad o una situación sistémica, como usted la ha definido, que amerita soluciones más integrales? Yo he insistido a lo largo de este tiempo en eso porque me parece que es así. Bueno, yo creo que primero y antes que nada, dentro de donde se está manifestando la crisis en su esplendor, que es la cárcel, ahí hay que parar la violencia. Ahí hay que pararla. Es decir, acá no estamos para ver, no sé, a mí me proponían de comenzar por el diálogo y yo dije, no se puede dialogar. No se puede dialogar cuando usted está con partes enfrentadas. El diálogo supone que las partes se respetan, se van a escuchar. Acá no hay manera ninguna de escuchar. Acá lo que hay que hacer es parar esto. ¿Cómo hay que parar esto? Bueno, hay diferentes estilos de pararlo. Yo no creo que la manera más como diré, más eficaz sea dejar que la gente se mate. La verdad, honestamente, me parece eso como una declaración de ineficacia y no quiero decir que más. Pero sí hay que separar, hay como que determinar cuáles son los presos más complicados, más violentos, hay que aislarlos, y hay que aislarlos no quiere decir torturarlos, quiere decir simplemente tenerlos en un lugar que no tengan comunicación con los otros, que puedan vivir, que puedan comer, que puedan ser ellos, pero que no estén en contacto y mandando órdenes a todos los demás. Primero hay que separar esto, hay que identificar dónde están los focos más graves de conflicto, y a partir de ahí, y estableciendo una base por lo menos de tregua, diría yo, ahora sí hay que intentar dar soluciones. Esas soluciones van a pasar por cosas como cambiar el sistema penitenciario. Las macro prisiones no funcionan, las prisiones más pequeñas no tienen estas crisis. Funciona por la rehabilitación, funciona por atender a las familias, funciona por muchos espacios. Y funciona también por escuchar a los presos y saber cuáles son de verdad sus demandas fundamentales, porque todos los presos no son, la gente considera ahora menos, porque lo que ha sucedido acá es que las personas que lastimosamente fallecieron, fueron asesinadas en el último desastre penitenciario, no eran los presos más violentos, ni los presos considerados que eran el mayor problema para la sociedad. Muchos tienen personas que conocían. Una persona tenía a alguien que había entrado por deuda hacía 2 días. Otra que estaba ahí porque no había pagado la cuota de sus hijos y ya mismo iba a salir. Es decir, tenemos seres humanos que conocemos, que son nuestros vecinos, que son nuestros amigos, y ahora se han dado cuenta del desastre que es utilizar la prisión preventiva para todo, a pesar de que la sociedad como tal, cada vez que se coge a alguien dice que lo metan preso. Ya esto no se va a hacer así, ya ahora tiene otros matices. Yo suscribo, perdón que le interrumpa, Nelsa, yo suscribo lo que acaba de decir, porque lamentablemente aquí en el Ecuador, yo creo que esto va atado a la sensación permanente que tenemos los ciudadanos de impunidad y de falta de justicia. Entonces, muchas veces el ciudadano común o los ciudadanos comunes y corrientes, que no somos jueces, que no somos abogados, ni mucho menos, no entendemos por qué para ciertos casos se aplican medidas alternativas y para otros la prisión preventiva. Y si le aplica medida alternativa, ¿por qué no la prisión preventiva? Y ahí también hay que hacer una culpa. Tenemos un rol superlativo y protagónico los periodistas y los medios de comunicación, que también tenemos nuestra parte, Nelsa. Así es, por eso digo que es un problema. Además, es sistémico y estamos afectados todos estamos afectados como actores por omisión, por opinión, por actores directos. Pero debería haber protocolos clarísimos de quiénes deben guardar prisión preventiva y quiénes no, porque si está supeditado a la voluntad de un juez tenemos locuras, tenemos unos que ponen presos por poca cosa y tenemos otros que dejan libres a quienes han cometido delitos muy graves. Entonces, esto requiere toda una revisión del sistema de justicia, evidente,
de cómo se aplica la justicia. Y también yo creo que hay ciertos temas que deberíamos como empezar a ponerlos en el tapete y a tomar posición. Primero, el tema del narcotráfico es un tema grave y nosotros como ciudadanos debemos plantearnos, ¿queremos un Estado, un narcoestado o no queremos esto? En caso de que no lo queramos, ¿cómo se va a hacer para pararlo? Porque da la casualidad que tiene y es internacional y mueve capitales enormes y nosotros no podemos decidir esto solos. Es decir, acá intervienen los países amigos, intervienen instancias internacionales, interviene gente que de verdad sabe manejar el problema o que por lo menos tiene una cierta experiencia en cómo manejarlo bien. Necesitamos ayuda, 1. 2, ¿cuál es nuestro rol en todo esto? Porque decimos esto y romantizamos la violencia, romantizamos los narcos, nos vemos todas las telenovelas de narcos, queremos que gane el narco y todo lo demás. Los niños en los sectores populares, que a mí me eriza, quieren ser narcos porque los narcos entran en el barrio con carros rojos muy grandes y tienen dinero y tienen casa de 3 pisos. ¿Cuál es el modelo de sociedad que nosotros estamos implantando? Y digo nosotros, porque todos los demás lo dejamos hacer eso. Y todos sabemos cuál es el narco de nuestra cuadra y el narco de nuestro barrio y el narco que está más allá, todos lo sabemos. Y entonces, ¿cómo este tramado nos ponemos un poco de pie como después de una guerra y levantamos este país? Es decir, y también cuando queremos pedir penas, las penas queremos que los pongan presos y que no salgan nunca más. Y ya, cadena perpetua y pena de muerte, es decir, queremos eliminar aquellos que nos parecen que estorban en una sociedad, pero la casualidad que son nuestro espejo, porque, insisto, yo acabo de sacar esta ventana que se me cayó arriba, acabo de sacarla afuera, a la calle, porque tiene un marco y no sabía dónde meterlo en mi casa, y dije, bueno, voy a esperar un ratito y después vamos a ver cómo arreglamos esta ventana. Y acabo de salir y no hay rastro, ya desapareció. Es la sociedad de la recuperación, pero alguien se llevó lo que me servía para montar otra ventana. Bueno, está bien, eso sucede. Es decir, es toda la sociedad. Somos todos corruptos, somos más o menos, pero no. Entonces, ahora, ¿cómo nos paramos? A mí me parece correcto, sinceramente, la primera impresión de lo que dijo ayer el presidente y propuso, me parece bien. Me parece bien que hay que tomar posición y hay que parar esto. Ya cuando usted tiene una guerra no le puede decir al otro siga pasándome por arriba, hay que parar, ya. Segundo, me parece bien que llame a todas las instancias de gobierno, todas, no hay una que esté de más. Todo el mundo, desde la justicia, desde la asamblea, desde los gobiernos sesionales, desde la judicatura, todos tienen que aportar. Y desde nosotros, la sociedad civil, en el rol que podamos aportar. Nelsa, déjeme hacerle una pregunta. Sobre el primer punto que ayer se acuerda dentro de voy a redundar, Acuerdo Nacional para enfrentar la crisis penitenciaria o carcelaria, se habla del proceso de pacificación. O sea, yo he leído los términos del anuncio, me parece un anuncio muy general, porque no dice el anuncio quién lo va a ejecutar, cómo se va a ejecutar, habla de respeto a los derechos humanos, de la participación de la sociedad civil y organismos internacionales, pero no es específico. ¿Qué va a implicar ese Claro, yo le pregunto, ¿qué implicaría eso, Nelsa? Bueno, implica lo que usted dice, concretar, especificar y dar responsabilidad. Es decir, quién hace qué y cómo lo hace. En lo que yo veo que aparece como presentaciones, dice cómo en relación a las víctimas qué hacer en relación a las víctimas. Y es algo que pienso mucho. Las víctimas de estas masacres, porque el problema es que además son víctimas masacradas, y masacradas de la manera más nefasta. Primero, pasan por videos que se regodean mirando lo que se hace. Yo honestamente no he podido verlos, ni me interesa verlos. Sé que eso pasó, pero no tengo ningún interés en ver cómo lo hicieron y qué hicieron. Sé que pasó. Porque tengo un rechazo visceral a todo lo que es esta violencia ejercida de esta manera que hace que los seres humanos
pensemos que los demás, los que hacen eso, de seres humanos les queda muy poco. Bueno, ahora, yo soy familiar de esta persona. ¿Qué tiene que hacer el Estado? ¿Qué pido al Estado para que algo yo pueda reparar en mi vida, además de la atención psicológica que tienen que darme, que alguien me tiene que dar porque no sé cómo manejarlo? En general, pero no todos, los familiares pertenecen a los sectores más pobres y también los que están presos pertenecen a los sectores más pobres, eso es la verdad. Y también son gente en edad de trabajar, es decir, la mayoría están entre 18 y 30 y pico de años. La mayoría son hombres. Bueno, de los presos, ¿qué es lo que hay que hacer? Si a mí me asesinan, me matan a mi esposo, a mi hermano, a quien era el pilar de mi casa, ¿qué es lo que yo necesito? Además de que castiguen al que hizo esto, necesito que lo que me procuraba la persona que falleció, de alguna manera tenerlo. Si soy una madre que tiene 5 hijos y mataron a mi esposo, ahora ¿quién va a ser la persona que me aporta a mí o que hacemos juntos para sacar adelante a la familia? Entonces, ahí es que pienso que el dinero no lo es todo. Es importante. Primero, las indemnizaciones a los familiares de las víctimas o a las víctimas las paga el Estado, pero en resumidas cuentas las pagamos usted, yo y todos los ciudadanos, porque el Estado como tal no genera recursos. Es decir, los tiene que sacar de algún lado. ¿Quién los paga? Termina pagando la ciudadanía. Y esto no es 1 millón, son millones. Hay millones de damnificados. Quiere decir que vamos a tener que abordar una indemnización millonaria que va a ser asumida por la población del país, al menos que alguien regale dinero para hacer eso. Y eso en el país como estamos es muy complicado. Pero si en vez de eso, además, dentro de lo posible, cuando hay que socorrer económicamente o apoyar porque están en un estado total de indefensión económica, necesitan educación, que se pueda dar, o que los hijos tengan la educación necesaria, que el Estado asuma esa educación, porque ahí yo diría que la traducción a dinero no es tan importante porque ya existen los centros educativos que podrían asumir este rol, que tengan la salud requerida, necesaria y que tengan posibilidades de acceso a trabajo. No la tiene casi en este país. Es difícil encontrar trabajo, pero en la medida que las cosas vayan entrando, espero, en orden y podamos tener acceso a trabajo, los primeros que deberían tener posibilidad de encontrar un trabajo son los familiares de las víctimas que lo requieren y que lo necesitan. Es decir, una justicia que además de castigar al culpable, me permita a mí retomar la vida con lo que necesito de educación, de salud y de trabajo. Eso hay que pensarlo bien. Eso sería lo que en términos más técnicos llaman justicia restaurativa, es decir, que restaura el tejido social. ¿Qué es lo que necesita de verdad una familia para salir adelante? A mí no siempre me significa mucho que metan preso a quien asesinó a mi familiar y que no lo vea nunca más. Sí, correcto. Y el resto y lo que significaba como aporte, como lo que yo no tengo por culpa de lo que él hizo. O pongamos, alguien está preso por haber hecho una estafa, qué sé yo, de no sé cuánta cantidad de dinero. Muy bien. En el proceso de rehabilitación penitenciaria hay que bregar para que tengan las personas privadas de libertad tengan acceso a trabajo y a educación. Ese trabajo que se lo pague. ¿Para pagar qué? Lo que yo gasto como en el sistema penitenciario, me alimentan, tengo cosas, muy bien, entonces una cuota va para mi propio sostenimiento. Y el resto, que sea para pagar a ese que yo robe, algo. Yo digo cualquier cosa, no es cualquier cosa, pero estoy soltando ideas porque creo que alrededor de eso es que tenemos que generar respuestas creativas que restauren el hilo social que está hecho pedazos y que nos impone mucho rencor y mucho odio hacia lo que ha sucedido. Porque ¿qué pasa? La gente dice, sí, a ellos le ayudan y a mí que me robaron o me mataron a mi familiar, a mí nadie me ayuda en nada. Y tienen razón en cierta medida. Entonces hay que oír todas las partes.
Justamente, Nelsa, a propósito de esto último que usted cita, yo le quería consultar muy brevemente, ¿en qué acciones debe traducirse este apoyo de la sociedad civil cuando se habla de este proceso de pacificación? Cuando está claro el rol que tiene el Estado, las acciones que se deben emprender desde las diferentes instituciones y demás, pero en lo que tiene que ver con la sociedad civil como tal, ¿cómo debe traducirse ese apoyo del que se habla? Verá, yo creo que si decimos que hay que hacer diálogo, lo primero es dialogar, y antes de dialogar no lo podemos decir cuál es el resultado del diálogo, es decir, que la primera cosa que hay que hacer es escuchar. Yo estoy hablando desde lo que he ido aprendiendo, viendo, conociendo y pensando. Pero si nos vamos a tratar de encontrar un camino común, tenemos que dialogar. Y en este diálogo, ¿quién tiene que estar? Tiene que estar, bueno, algunos interlocutores desde la sociedad civil, tienen que estar algún vocero de los presos, tiene que estar algún vocero de los familiares, es decir, tiene que estar las partes involucradas, y tiene que estar alguien de los otros que se supone que son sociedad civil, y también ya que está algún experto, por ejemplo, el relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tiene una experiencia dedicado pura y exclusivamente al tema de las prisiones, y que han hecho algo muy importante, por ejemplo, con la prisión de Mendoza en Argentina, que ha marcado un modelo. Entonces, no estamos partiendo de cero en cuanto a experiencia internacional, estamos partiendo casi de cero en cuanto a experiencia nacional. Entonces hay que pedir ayuda, pero hay que partir de las necesidades propias de aquí. Y esa primera cosa, que es levantar lo que quieren, lo que necesitan y cómo lo plantean, dará un poco el insumo, la materia, para poder ir ya elaborando de manera, yo diría, eficaz y rápida, respuestas urgentes, porque aquí hay que hacer respuestas urgentes y respuestas a largo plazo. Las urgentes se tienen que ver y tienen que ser inmediatas, las otras son procesos que llevan más tiempo, pero hay cosas que hay que hacer ya. Y ese ya necesita no solamente que se piense desde donde lo podamos pensar, desde nuestra experiencia o desde nuestra oficina, sino que necesita tener el interlocutor que lo está sufriendo. Y a ellos hay que permitirle tener voz y voto, si no, no vamos a lograr nada. Correcto. Nelsa, le quiero comprometer para que en el futuro, estoy seguro, en el corto plazo, nos tenga la gentileza de volvernos a conceder una entrevista, porque de esto hay que seguir hablando, y usted, con su conocimiento, su experiencia, su trabajo social, a lo largo de su vida y de los años, usted ha sido un aporte superlativo justamente en el activismo y en la defensa de los derechos humanos en nuestro país desde que vino acá usted a residir con nosotros. Le quiero comprometer para que nos vuelva a atender y poder seguir analizando cómo evoluciona este tema. Ojalá que la evolución sea positiva y no se trate de una involución. Nelsa Curbelo, gracias por atendernos. Que tenga un buen día. Muchas gracias a ustedes. Buenos días para ustedes. Muy amable. A Nelsa Curbelo, activista de los derechos humanos, aquí en A Primera Hora. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.